El Señor les bendiga a todos, hermanos. Mi nombre es José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, pues doy primeramente gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir con ustedes una reflexión. Y en esta ocasión, bueno, primeramente quiero introducir el tema y quiero hablarles acerca de una falsa dicotomía. Es decir, una separación que se hace comúnmente que no debería hacerse. Y me refiero a la falsa dicotomía de separar lo que es Jesús y su iglesia. Es muy popular escuchar frases como Jesús no fundó una iglesia, o Jesús salva, la iglesia no. Yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. La iglesia católica no puede ser de Dios porque hay pecadores y cosas así de ese tipo. Entonces se hace una separación entre lo que es Jesús y su cuerpo, que es la iglesia. Y bueno, podemos hacer una distinción. Sabemos que Jesús es el Salvador. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo místico, que esa es la iglesia de Dios, que es la iglesia católica, la cual ha sido fundada por Jesucristo. Y bueno, primeramente vamos a hablar sobre esta idea de que Jesús no fundó una iglesia, o inclusive también se escucha a personas decir, Jesús no fundó una iglesia, Jesús no fundó una religión. Pero bueno, veamos lo que la Escritura tiene que decir. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, si tú tienes una Biblia, puedes ir allá, o seguramente conoces este pasaje muy bien. Repito, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en los versos 18 y 19, encontramos a Jesús diciendo lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. Entonces aquí tenemos a Jesús mismo diciendo que Él está a punto de edificar una iglesia. Entonces, para todas aquellas personas que dicen, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia, porque Jesús no fundó una iglesia, esas personas están contradiciendo al mismo Señor Jesucristo. Entonces uno debe preguntarse, ¿a quién le vamos a creer? ¿A todos ustedes que nos dicen que Jesús no fundó una iglesia? ¿O vamos a creer a las palabras mismas del Verbo encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, hecho hombre, Jesús hombre? Y Él es la misma revelación, es la palabra viva de Dios, la revelación divina encarnada, el Verbo de Dios encarnado, y de su boca han salido estas declaraciones. Él dijo, sobre esta roca, refiriéndose a Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces decir que Jesús no fundó una iglesia es contradecir las mismas palabras del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos nosotros, de lo que yo les hablaba, vemos una falsa dicotomía. Es cuando alguien quiere separar cosas que fueron diseñadas para estar unidas. La cabeza y el cuerpo fueron diseñados para estar unidos. Cristo y su cuerpo místico, que es la iglesia, están unidos. Podemos hacer una distinción. Esta es la cabeza, este es el cuerpo, pero no podemos separarlos. De la misma manera podemos hacer una distinción entre Jesús, que es el Salvador. La Iglesia Católica siempre ha afirmado esa verdad, que Jesús es el Salvador. La Iglesia en sí misma, un hombre, un ministro en sí mismo, no son el Salvador. Jesús es el Salvador. Por eso la Iglesia siempre ha afirmado las palabras de Jesús, el cual ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sin embargo, llegar a este pensamiento radical que muchos afirman y sostienen y lo repiten una y otra vez,
Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas que hacen esto realmente no se han detenido a meditar, a reflexionar en lo que están diciendo. Decir, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia porque Jesús no ha fundado ninguna iglesia, es una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque Jesús en San Mateo 16, versos 18 y 19 nos ha dicho que Él edificaría su iglesia, y no solamente eso, también Él agregó diciendo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús está diciendo, yo voy a fundar una iglesia, voy a edificar una iglesia y nada la va a destruir. Ni los malos ejemplos de algunos miembros de la iglesia, ni los abusos de algunos miembros de la iglesia, ni el mal liderazgo de algunos líderes de la iglesia, ni el pecado que seguramente va a haber en congregaciones de la iglesia de Cristo. Es decir, ni lo peor que uno puede imaginarse va a destruir a la iglesia que Jesucristo ha fundado. Entonces, esta idea de que yo creo en Jesús, pero yo no creo en la iglesia, porque Jesús no fundó ninguna iglesia o ninguna religión, es simple y sencillamente es una falacia, es una contradicción, es una falsa dicotomía, una separación que no es genuina. Por eso le llamamos una falsa dicotomía. Entonces, este tipo de ideas, hermanos, o aquella que dice que la iglesia no es una institución, que la iglesia no es una organización. Bueno, lo acabamos de ver. Jesús instituyó, Jesús edificó, Jesús comenzó esta iglesia, que es la iglesia católica. Entonces, decir que la iglesia no es una institución, de nuevo, es contradecir las palabras del mismo Señor Jesucristo. La iglesia es una institución, ciertamente es mucho más que una institución, es una organización y de nuevo, es más que una organización, porque es un organismo, es el cuerpo místico de Cristo, por eso es más que una institución y por eso es más que una organización. Sin embargo, no necesitamos negar lo uno para afirmar lo otro. Podemos afirmar las dos cosas, porque las dos cosas son verdades, las dos cosas son genuinas. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es un organismo viviente, pero también es una institución, también es una organización. Tiene organización, tiene estructura, hay una jerarquía, hay dogmas bien definidos, hay reglas, hay cosas establecidas, como cualquier otra institución en el planeta Tierra. Jesús fundó una iglesia, Jesús sí fundó una religión. Ahora, que el cristianismo sea mucho más que una institución, que el cristianismo sea mucho más que una organización, mucho más que una religión, cierto, pero no significa que debamos cerrar los ojos ante la otra cara de la moneda, que sí es una institución, sí es una religión y sí es una organización, con estructuras, con dogmas, con creencias, con reglas, con ministros, con establecimientos, con estatutos que rigen y gobiernan la vida de todos los creyentes. Entonces, estas ideas de que yo creo en Jesús, pero no en la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, Jesús no fundó una religión o no fundó la religión cristiana, en la realidad se parecen más a lo que podríamos llamar anarquía eclesiástica, una rebelión. Es como si fuera una buena excusa para hacer lo que uno quiere, para creer lo que uno quiere, para no tener a alguien arriba de nosotros que esté diciéndonos esto sí o aquello no. Entonces, más bien es una anarquía, una especie de rebeldía, y eso es, anarquía es una rebelión en contra de la autoridad. También, como ya lo mencioné, las ideas de que la iglesia es solo invisible y la iglesia está unida pero espiritualmente también es falsa. La iglesia es una iglesia visible. La iglesia está constituida por las personas y las personas somos visibles, no somos invisibles. La iglesia es visible. La iglesia está unida, pero no solo espiritualmente. La iglesia tiene una unidad de doctrina, tiene una unidad de dogmas, tiene una unidad en sus líderes, tiene una unidad en su estructura,
tiene una unidad en su espiritualidad. Entonces decir que la iglesia es solo invisible y que la unidad de la iglesia es espiritual no se sostiene. Que dicho sea de paso, estas ideas son proclamadas por los hermanos separados, los protestantes. Cuando uno les dice, mira cómo está el protestantismo, ustedes dicen que Martín Lutero fue un hombre de Dios, que Dios lo usó para traer el verdadero evangelio y la verdadera iglesia, y uno les dice, voltea a ver el protestantismo y ve cuántas diferentes cientos y miles de denominaciones hay y todos están desunidos. Ellos rápido responden diciendo que la unidad de la iglesia es una unidad espiritual y que la iglesia es invisible y cosas de este tipo, lo cual sencillamente no son bíblicas, no son históricas y no tienen sentido común. También la otra idea de que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Dios, porque en la iglesia católica hay muchos pecadores. Bueno, las personas que afirman esto se olvidan de varias cosas. Una de ellas se olvidan de la parábola del trigo y la cizaña, la cual Jesucristo mismo nos dijo que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Recuerdan la parábola? Cómo aquellos obreros vieron que la cizaña estaba creciendo de entre el trigo y fueron rápido a avisar a su amo, a su señor, diciéndole, Señor, ¿no fue trigo, no fueron semillas de trigo lo que tú has sembrado en tus campos? Y el amo, el señor, le dice, sí, por supuesto. Y ellos le dicen, bueno, pues ahora hay mucha cizaña que está creciendo. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el amo, el señor, con mucha sabiduría, le dice, no, no lo hagan. Dejen que crezca el trigo y la cizaña juntos, porque no sea que ustedes, tratando de cortar la cizaña, también corten el trigo. Mejor esperémonos a que al final del tiempo, cuando venga el tiempo de la cosecha, entonces vamos a cortar y vamos a separar el trigo de la cizaña. Y es lo mismo. Muchos con una mentalidad puritana ven el pecado, ven corrupción y han querido formar sus propias iglesias, cuando no están haciendo caso a las palabras del Señor. Debemos esperar al día de Cristo, el día del Señor, el día del juicio final, donde entonces sí se va a hacer una separación del trigo y la cizaña. Él pondrá a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces, decir que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Dios porque hay muchos pecadores en la iglesia católica es simple y sencillamente falso. Ahora, también esas personas están olvidando que en sus mismas iglesias podemos encontrar exactamente lo mismo. Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las cuales el protestantismo está fragmentado, porque siempre hay grupos que quieren purificar a la iglesia. Empieza la corrupción, empieza el pecado en las mismas iglesias protestantes y siempre hay un grupo con mentalidad puritana que quieren purificar, reformar, renovar la iglesia y se separan haciendo un grupo nuevo y así sucesivamente. Después de entre ese mismo grupo, al paso del tiempo, al paso de los años, empieza a haber corrupción, empieza a haber pecado y también se separan para purificar y reformar a la iglesia. Y es una cadena que no tiene fin. Y bueno, eso era lo que yo quería compartirles, decir que Jesús, que yo sí creo en Jesús, pero en la iglesia no, que Jesús no fundó la iglesia, que la iglesia no es una institución, que la iglesia no es una organización, que yo creo en Jesús, pero en la iglesia no. Es como decir, yo creo en ti, pero en tu esposa no, o te amo a ti, pero a tu esposa no. No, Jesús tiene una esposa y es la iglesia. Bueno, hermanos, me he tomado más tiempo de lo que originalmente pensé tomar, pero aquí lo voy a dejar y pues espero dejen sus comentarios y estoy seguro que este video tendrá una segunda parte, espérenla pronto. Gracias por su atención, les amo en Cristo Jesús y que tengan un hermoso día.